siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Amén. Quiero hablar en esta hora del tema de la importancia que hay en escudriñar las escrituras. Cosa que realmente hoy en día se ha olvidado, se ha pasado muy por alto esta gran necesidad de escudriñar las escrituras. Cuando estoy hablando y cuando la Biblia nos habla, más que su servidor acá, del escudriñar, es algo que va mucho más allá de un simple leer o una simple lectura. Y menos que menos no puede ser tampoco una lectura mecánica por salir del paso o por hacer un cumplido y nada más. Yo creo que cuando estamos hablando de escudriñar las escrituras, es algo solemnemente divino e importante para cada una de nuestras vidas, porque esto produce en nosotros un sinfín de bendiciones que Dios arroja a través de nosotros meternos a profundidad e indagar, especular, estudiar las Sagradas Escrituras. El estudiar las Sagradas Escrituras a veces nos cuesta, a veces nos da un poquito de pereza, un poco de trabajo, el agarrar la Biblia en las manos, sacar un tiempo prudencial en el día para ojear a la izquierda y ojear a la derecha, para poder aprender algo más de nuestro Señor. Notemos que si nosotros queremos conocer a Dios, ¿cuántos le conocen? Amén, pero ya ve que no le conoce mucho. Entonces nosotros sabemos que un día, claro, aceptamos al Señor, abrimos nuestro corazón, conocimos de principio a Cristo, a Dios, como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero note usted que ahí no queda todo. Nosotros emprendimos la marcha, amén, rompimos el corojo, como dicen por ahí, abrimos brecha, el Señor nos amó, el Señor llegó a nuestros corazones y la palabra consigo también quedó plasmada en nuestros corazones. Pero ahora hay algo sumamente importante, y es que nosotros, al conocer la profundidad de las Sagradas Escrituras, estamos conociendo lo que es Dios, lo que es su Hijo en esencia. Estamos conociendo la revelación de la mente, del corazón y del alma de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? No podemos conocerlo si no es a través de las Sagradas Escrituras. Porque pueden existir un sinfín de manantiales de información, por cierto, inagotables, porque lo tenemos incluso a nuestro alcance. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa creo que más de 2 libreros llenos de libros. Esto no me va a garantizar de ninguna manera que me vaya a arrojar información o enseñanza, la que yo necesito de Dios y de su palabra, si no agarro estos libros y me informo para recibir una exhaustiva enseñanza e información de las Sagradas Escrituras. Ven ustedes lo importante, porque el mismo Señor, yéndonos al Nuevo Testamento, en el capítulo 5, verso 39, que es un versículo muy popular dentro de la iglesia, ¿qué es lo que dice este verso? Pues este verso, usted sabe que el mismo Señor lo dijo, salió a flor de labio de su propia boca, diciendo de esta manera, que hay que escudriñar las Escrituras. ¿Usted sabe por qué el Señor reveló esta gran verdad? Porque los fariseos y todos los religiosos y todas las compañías religiosas de su tiempo se habían olvidado, habían pasado por alto muchos mandamientos, muchos preceptos, habían olvidado incluso una de las cosas más fundamentales de las Sagradas Escrituras, que era el saber amar a Dios y saber amar al prójimo como a sí mismo. Todas estas cosas y muchas otras cosas más, lamentable y críticamente, el pueblo de Israel ya lo había olvidado. Por lo tanto, el Señor estaba trayendo a colación, Dios traía a la luz esta enseñanza tan maravillosa, tan magistral, de que teníamos nosotros, ellos han tenido, nosotros tenemos, y todos los que vengan detrás de nosotros tendrán siempre la inminente necesidad de escudriñar, o sea, de estudiar las Sagradas Escrituras, porque hay dos cosas que aquí revela Dios
al nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras, y es que nos parece, dice el Señor, que en ella tenéis la vida eterna. Ven ustedes, lo primero que el Señor señala de una forma enfática acá es que en la palabra del Señor encontramos la revelación necesaria, amén, y amplia para abrigar esa vida eterna, que no es tan sencilla, no es tan simple como algunos piensan. Amén. Y tampoco es tan fácil encontrar esta eternidad como algunos también piensan. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que piensan que llegar a un templos digo entre comillas, que hoy en día, en la actualidad moderna, se han convertido en clubes sociales, se han convertido casi que en discotecas, se puede decir. La gente llega a bailar, llegan a cantar, llegan a formar su parranda, amén. Pero lo menos que escuchan en el templo hoy en día es la palabra del Señor. Yo creo que la palabra de Dios, sin duda alguna, y usted va a estar conmigo en este acuerdo, porque aquí enseñamos la palabra del Señor. Aquí no venimos con cuentos de hadas, ni de vieja, ni de Caperucita Roja, ni aunque fuera blanca. Amén. Aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que el aprender la palabra del Señor es la que nos arroja luz, conocimiento, nos hace estar claros para no ser engañados por las tinieblas. Escúchalo bien, que hay muchas personas que llegan a lugares y están siempre envueltos en mucha faena, en muchas cuestiones, en entretenimientos, porque eso es lo que hay hoy en día en la mayoría de las iglesias. Yo diría que un 90% de las iglesias hoy en día, lamentablemente, esta es la crítica situación prevalente en estos lugares. Pero no se enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios no tiene sustituto. La palabra del Señor no se halla para ella reemplazo alguno. La palabra de Dios es el libro, es el manual perfecto y eterno que por excelencia Dios ha dejado en nuestro poder. ¿Cuántos levantan la mano y dan gracias a Dios por su palabra? Dios es bueno, Dios es precioso, y gracias a Dios que el Señor no tan solo dictó la palabra, sino que quedó grabada, quedó sellada en pergaminos, en papiros, gloria al Señor, materiales de cuero, en papeles, en piedras. Quedó grabada en muchos lugares, en muchas cosas que el Señor implementó. Pero lo más precioso, lo más grande, es que esta palabra de Dios haya sido esculpida, haya sido escrita en lo profundo de nuestros corazones. Miren, hay algo muy importante, y es que aquí en este párrafo que hemos acabado de leer, el Señor le da una amonestación a los reyes de Israel. El Señor le dice aquí bien claro que habrían de venir futuramente reyes a Israel, o Israel tendría reyes como las demás naciones. Pero una cosa que el Señor señaló de una forma muy seria aquí es que cada rey que se sentara en su trono tenía que hacer una copia del original de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Noten ustedes que es el original, no es una copia fuera del original. ¿Amén? ¿Me están entendiendo ustedes? Amén. Estamos acá. Amén. Olvídese ahora del novio, de la novia, del esposo y la esposa. Amén. Vamos a concentrarnos acá. Dice la palabra del Señor que los reyes tenían la responsabilidad de sacar una copia, amén, una fotocopia del original de los mandamientos, de los estatutos, o sea, de la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa le pidió el Señor? Que fueran diligentes en leer todos los días. ¿Ven ustedes? ¿Cuántos leen la palabra todos los días? Amén. Gracias por sus 3 aménes. Así que con razón el Señor nos instó a que demos esta enseñanza en esta hora, porque una de las cosas que menos hace hoy en día la cristiandad, amén, una de las cosas que menos practica la iglesia de Jesucristo es el escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero hay que escudriñar la Biblia por muchas poderosas y evidentes razones.
Una de las grandes razones por la cual nosotros tenemos que vernos frente a la tarea y responsabilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras es porque en ellas nosotros estamos conociendo a nuestro Señor más cada día. Amén. ¿Cómo usted conoce a su pareja? Pues hablando con ella. Quizás no la puede leer, pero puede hablar con ella, y al ella hablarle, usted está recibiendo información sentimental, emocional, etcétera, etcétera, y así es como usted va conociendo a su consorte o a su cónyuge. Igualmente nosotros conocemos a nuestro Señor al hablar con Dios, pero también hay una reciprocidad en este sentido del conocimiento mutuo, y es que también tenemos que dejar que Dios a través de la palabra nos hable, nos ministre, nos enseñe. Amén, gloria al nombre del Señor. Así es como nosotros somos educados, porque la palabra del Señor nos educa también. La palabra del Señor nos adoctrina. La palabra del Señor nos abre los ojos. Ojos que todavía hasta la fecha de hoy, lamentablemente, tienen cerrado los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Dice que tiene, dicho por el Señor, una venda puesta en los ojos, la cual no le deja visualizar, no le deja ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No pueden ver, no pueden contemplar, porque la vista, espiritualmente hablando, la tienen cerrada, la tienen nublada. Pero qué bueno es que el Señor a nosotros nos quitó ese velo, nos quitó esa venda. Aleluya, por la sangre gloriosa de Jesucristo ya somos completa, totalmente libres, y ya con esa libertad que el Señor a través de Cristo nos ha suministrado, podemos entender mayormente la palabra de Dios. Amén. Miren, una de las cosas más importantes de la iglesia es la doctrina. Es la enseñanza. Un pueblo, una iglesia sin enseñanza es prácticamente un redil dislocado, desorientado, que va rumbo al degolladero. Amén. Por eso hay tantos que van rumbo al degolladero, porque ven la Biblia, la leen en carretilla, pasan por alto muchísimos principios bíblicos que el mismo Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que sencillamente adornen este libro, para que sencillamente lo leamos y lo pasamos por alto y no le demos la importancia o el sentido que merece. No, Señor. La Biblia ha dejado esto escrito para que nosotros, porque ahí está bien claro, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice que la palabra del Señor es divinamente inspirada y útil para ¿qué cosa? Para corregir, para redarguir. Usted no sabe que cuando nosotros estamos andando medio raro, ¿no? Estamos dando pasos en falso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Que a través de su palabra Él nos redarguye. Cuando venimos a la casa del Señor, pero también en nuestro propio hogar, allí sentado en la comodidad de su sala o de su cuarto, del lugar que usted escoja para escudriñar la Sagrada Escritura, allí también a través de ella el Señor le va a hablar, el Señor le va a aclarar ciertas dudas y lo va a redarguir, porque precisamente en el momento que usted está haciendo o está cometiendo una práctica nociva a su alma o contraria a la razón de Dios, el Señor le va a revelar su verdad y le va a decir: eso que estás haciendo está incorrecto. Amén. ¿Ven ustedes lo lindo que es Dios? Amén. Lo bueno que es el Señor, cómo el Señor nos aclara, cómo el Señor nos saca, amén, nos saca de la duda, nos saca del mal camino, del errado sendero donde vamos caminando. Porque la palabra del Señor también nos enseña. En el capítulo 119, verso 105, esclarece el Señor acá que la palabra también tiene otra característica, y es que la Biblia, que es la palabra del Señor, funciona como una lámpara. Amén, es una lámpara. ¿Y qué cosa hace la lámpara? Pues la lámpara sencillamente alumbra en medio de la oscuridad. Amén. La lámpara es o llega a un lugar para disipar las tinieblas, porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen, las tinieblas tienen que desaparecer.
Por eso es que el Señor a nosotros nos llamó luz. Y dice que Él es la luz. Pero también a nosotros como iglesia, como cuerpo suyo, nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y uno que está en luz no puede andar en tinieblas, sino que la luz de Jesucristo debe de estar continuamente en él. Ahora bien, para que esta lámpara alumbre o pueda emitir sus radiaciones o sus rayos o fulgurar, tiene que haber otro elemento incluso o incluido en ella. ¿Qué cosa es? Es el aceite. Y usted sabe que el aceite es símbolo o tipo del Espíritu Santo. Las lámparas en la antigüedad tenían aceite. Amén. Recuerda usted el caso en el capítulo 25 del libro de Mateo, el caso o la historia o la parábola de las 10 vírgenes, que las vírgenes tenían sus lámparas, pero tenían aceite. Y a unas se les agotó el aceite. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que las lámparas se les estaban apagando. Gloria al nombre del Señor. Así pasa también en parte con la iglesia, cuando el aceite, la unción, la dirección del Espíritu Santo se va retirando de nuestras vidas. Perdemos incluso hasta el deseo de leer la palabra del Señor, de hacer uso de esa lámpara tan necesaria en nuestra vida diaria. Porque es la lámpara, la palabra del Señor, la que nos abre el paso, la que nos orienta, la que nos indica por dónde debemos caminar, por dónde está el peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios también revela en el capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor, del libro de Proverbios, en el verso 23, que el mandamiento es lámpara. Amén, así dice la palabra. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Ven ustedes, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen o que me instruyen. Quiere decir que la palabra del Señor también instruye. Y la palabra del Señor también trae consigo reprensiones. Y esto es lo mismo que redarguir. Porque a veces estamos caminando erradamente y no nos damos cuenta, porque usted sabe que nosotros como ovejas a veces tenemos esa tendencia a equivocarnos, y como somos humanos y como tenemos una naturaleza todavía caída, no del todo redimida. Porque si usted no sabía, todavía esa naturaleza pecaminosa, adámica, que está implícita dentro de nuestro haber espiritual, dentro de nuestra vida, a veces quiere levantarse imperiosa para cometer cosas nefandas que realmente no agradan al Señor. Pero precisamente cuando llegamos a la casa del Señor, como hemos hecho en esta noche, escuchamos la voz de Dios, la palabra del Señor, y Dios nos amonesta, Dios nos reprende. Rápidamente el Señor nos da como un electroshock en el corazón, en los sentimientos, en nuestra mente, y nos saca rápidamente de ese letargo en el cual estábamos inmiscuidos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero el Señor nos enseña a que tengamos que con diligencia leer, escudriñar las Sagradas Escrituras. Usted no sabe que aquí le estaba encareciendo de una forma muy seria el Señor a través de Moisés, para que le dijera a los reyes de Israel, y también esto es para nosotros, le dijo que leyeran la palabra todos los días. ¿Sabe para qué? Una de las cosas, uno de los propósitos que se cumple cuando escudriñamos la palabra es para conservar el temor a nuestro Dios. Amén. Usted no sabe por qué hay tanta gente que han perdido ya el temor de Dios. Precisamente porque no escudriñan la palabra. Usted no ha oído por ahí, porque yo me he topado con un sinfín de ellos. Están, mire, como piedras de cabraígos por las cefelas de Dallas y por todo el mundo. Si usted se topa con ellos y le dice: yo soy cristiano. Oh, sí, tú eres cristiano, y de verdad que no parece cristiano. Es igualito que cualquier inconverso en la calle. Hasta su forma de vestir, hasta su forma de hablar, lo identifica, porque no está compenetrado con la palabra, no está sobre todo
viviendo la palabra, si es que la lee, si es que ha conocido algo de las Sagradas Escrituras, no se da a la tarea diligente de poner en práctica lo que ha aprendido. Y yo realmente no los acuso, no se puede juzgar, porque el Señor nos dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero lo decimos acá con misericordia, pero también con verdad, porque es una verdad que no podemos pasar por alto, y es la realidad que acontece hoy en día generalmente en muchos círculos religiosos que no enseñan la palabra, y si la enseñan de forma superflua, a vuelo de pájaro, y si la enseñan con profundidad, sabe que otro punto positivo no les están enfocando, es el de guardar la palabra del Señor, es el de practicar la palabra de Dios. ¿Usted no sabe qué significa guardar la palabra de Dios? Es poner vigilancia, es poner entero esmero en querer practicar eso que estamos aprendiendo. Y esto era lo que el Señor le estaba exigiendo a los reyes de Israel, y también pide de cada uno de nosotros. Es más, a los padres, a las madres, el Señor nos ha dado también el gran legado de la palabra y la responsabilidad de enseñar a nuestros niños, no aquí en la casa de Dios nada más, en nuestros hogares también. Porque así lo hicieron conmigo. Yo recuerdo, y tengo la mente tan fresca como que si fuera en este día, recuerdo que mi padre se reunía con nosotros, y esto yo lo he dicho acá en público, pero por si alguien no lo sabía, pues yo recuerdo, y yo me alegro tanto cuando me acuerdo de estos fragmentos de la vida, porque él nos levantaba por la mañanita a los 4 y nos llevaba al templo. De la casa nos pasaba al templo y nos arrodillamos en el altar. Recuerdo que el altar era un cuadrado así. Digo, en el último de los templos, uno de los últimos de los templos, porque en cada templo que tuvimos, él siempre hacía lo mismo. Desde que estábamos bien pequeñitos, desde que tuvimos uso de razón, que ya entendíamos que podíamos absorber y asimilar la palabra, él se daba la tarea de reunirnos a todos y nos enseñaba la palabra. Nos enseñaba un salmo de memoria. Y hasta que no aprendiéramos, oiga, esto era una competencia entre nosotros ahí, entre los muchachos, una competencia que teníamos nosotros, porque él nos enseñaba la palabra y después nosotros teníamos que irnos al frente del púlpito a recitarla de memoria. Y ya sabe que pasábamos nosotros al frente y estábamos temblando, porque imagínese usted los muchachos, si tiembla uno grande, ¿cómo no va a temblar un muchacho? Amén. ¿Cómo no va a temblar un cipote, como decimos ahí en El Salvador? Claro que tiembla, gloria al Señor. Pero miren que se daba la tarea de enseñarnos la palabra de Dios. Nos enseñaba a orar, pero también nos enseñaba a escudriñar, a grabarnos la palabra de Dios, a atesorarla. Porque esto, hermano, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es un tesoro de sumo valor, de suma importancia. Yo creo que la palabra merece que le demos mayor importancia, que le prestemos mayor interés. Si esto sucede así, yo creo que grandes cosas vamos a lograr en nuestras vidas. Y una de las grandes cosas que podemos nosotros lograr en nuestra vida al escudriñar, al conocer la palabra, es precisamente que no nos engañe nadie. Que no venga nadie, porque hay tantas falsas doctrinas. Hay tantos hombres vanagloriosos, como dice la palabra, amadores de sí mismos, desleales, implacables, aborrecedores de lo bueno, amantes de lo malo, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que han cambiado la luz por las tinieblas y las tinieblas por luz. Isaías 5:20, ahí está claramente dicho. Amén. Y nosotros los cristianos tenemos que tener diligencia en escudriñar las Escrituras, para que cuando venga alguna persona de esa que están enredadas, que están hundidas en el lodo, en el cieno de las falsas doctrinas, porque esto es lo que más abunda hoy en día, no nos dejemos engañar. Es más, le digo algo y se lo enseño aquí en este lugar. A estas personas que tienen diversidades de doctrinas herejes, yo le aconsejo a usted que ni le preste atención.
Ahora, si es una persona que está enredada y viene a hacerle una pregunta a usted, tiene un interrogante, ay mira, yo tengo una duda acerca de la Biblia, leí esto, entendí esto, ¿qué es lo que usted opina? Ya la cosa cambia. Pero cuando vienen impulsivamente a tratar de enfocarle a usted y de meterle en lo profundo de su mente y corazón esas doctrinas falsas, no lo acepte. Es más, la Biblia lo dice bien claro. En 3 de Juan dice, no lo recibáis en casa ni le digáis siquiera bienvenido. Porque el que le dice bienvenido y lo deja entrar a su casa y recibe el folleto o recibe la atalaya y la solabaya, entonces está compartiendo con sus malas obras. Amén. Muy importante. Gloria al Señor. Miren lo que sigue diciendo acá. Dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Hay algo muy importante acá, no lo está notando usted. Una copia de qué dice? Del original. Amén. Una copia del original. Tome muy en serio este detalle, porque hoy en día hay muchas copias, que no son originales. Miren, hoy en día hay tantas y tantas versiones que yo creo que ya son innumerables. A cada rato sale una nueva versión bíblica. Ahora está la nueva versión internacional, la INB creo que se llama, la nueva versión internacional. Y esta es una versión internacional, hermano, que está completamente tergiversada, errada. Es más, hay unos cambios tan drásticos aquí que de repente, si usted conoce un poquito la palabra, se va a dar cuenta que están cambiando hasta puntos elementales o fundamentales de las Sagradas Escrituras. Y esta Biblia muchas de estas Biblias, de estas versiones, vienen originadas del Vaticano, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vienen originadas de otras doctrinas o de otras escuelas teológicas que no son las realmente auténticas. Entonces, por eso es la necesidad de escudriñar la palabra, pero siempre buscando la Biblia, la versión original, que es la que usted tiene en sus manos. Esta versión 1960, aunque no es 100% original, porque 100% no hay ninguna, yo creo. Ha habido tantos cambios, pero hay todavía algunas que en un gran porcentaje conservan más el origen, amén, lo original de la palabra. Y esta 1960 es una de ellas, la 1602, la 1909. Hay muchas versiones antiguas que, aunque todavía conservan ese vocabulario antiguo, un poco obsoleto, pasado de moda, que ya no se acomoda con el vocabulario moderno que es más usual en nuestro tiempo, ¿no? Pero sin embargo es mejor usar a veces esa Biblia que es un poquito enredada en su lenguaje, pero cuando buscamos un diccionario entendemos rápidamente. Yo creo que para poder entender palabras que no son usuales, amén, que son inusuales más bien, lo mejor que podemos hacer es tener en nuestro poder la Biblia más popular, la Biblia que todavía conserva el texto sagrado. Y que claro, pues hay que tener también un poco de cuidado, porque hay algunos puntitos que no pudiera enseñar yo en esta hora por falta de tiempo, pero hay unos puntitos que si no tenemos un cuidado bien delicado, pues podemos caer en un grave error. Gloria al nombre del Señor, porque por ejemplo, allá en 1 de Juan, creo que es capítulo 5, verso 18, me parece que no estoy bien claro en la cita, pero dice que nosotros, dice que el Señor no peca. Amén. Claro que el Señor no ha pecado. Y dice que nosotros, los que estamos en Cristo, no podemos pecar. Amén. Claro que no podemos pecar. Pero entonces dice la palabra aquí, la versión moderna, que o sea que Cristo está en la obligación de cuidarnos a nosotros. O sea, Él nos cuida a nosotros, claro que sí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces hay cosas que nosotros entendemos que están originadas de la versión calvinista, un tal Calvino que fue el que inventó la versión 1960, que esta versión es prácticamente
una versión de los salvos siempre salvos. Usted ha escuchado esto, ¿no? Que una vez que es salvo, ya se va a mantener salvo por toda la vida. Y aunque haga lo que haga, después que ya usted vino a Cristo, Dios le va a tener en su regazo y que no va a tener problema alguno, no va a tener complicación ninguna. El Señor, si usted está embarrado en el pecado nuevamente, se lo va a llevar de allí mismo del pecado. De allí mismo de la contaminación del pecado, el Señor se lo va a llevar. Al infierno. Entonces, ¿dónde dejan esa versión? ¿O dónde dejan más bien ese texto, ese pasaje bíblico en el capítulo 12, verso 14 del libro de Hebreos? Que sin santidad nadie. Amén. Y que sin la paz nadie. ¿Y qué pasó? No, porque antes de la santidad y habla de la paz. No dice seguir la paz con todos. Amén. Y después, ¿qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí es un ingrediente que no podemos pasar por alto. La paz va de la mano, va entretejida con la santidad. Amén, sin duda alguna. Entonces el cristiano que quiere ir al cielo, si guarda mucha santidad por dentro y por fuera y se la pasa peleando con la gente, no se vista que no se va. Amén. Discutiendo y peleando y siempre está con una polémica. No, ese cristiano tiene que pedirle al Señor que le ayude a autodominarse. Tiene que pedirle al Señor mansedumbre, templanza, para aguantarse, para comedirse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces sí, ya está preparado para irse con el Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Amén. Damos gracias al Señor, hermano, que tenemos una buena versión. Y no solamente tenemos una buena versión, no solamente tenemos un ejemplar de la buena versión bíblica en nuestras manos. Gracias a Dios que también tenemos una iglesia donde se nos enseña la palabra para la gloria de Dios. Y cuando usted note, escúchelo bien, cuando usted note que yo estoy enseñando algo salido del marco bíblico, que eso va a ser prácticamente imposible, va a ser difícil. Amén, le damos toda la gloria al Señor. Y gracias a Dios por que el Señor nos ayuda. No es que sepamos nada. Amén. Porque aquí nadie sabe nada. Aquí el único que sabe se llama Dios. Amén. Pero lo poquito que el Señor nos enseña, queremos enseñárselo al pueblo que es lavado con la sangre de Cristo en este lugar, el cual es propiedad suya. Y yo estoy puesto aquí por el Señor para cuidar de usted, para cuidar de su salud espiritual, para cuidar y velar por su condición espiritual. Esa es mi tarea. Y yo tengo que defender la sana doctrina, tengo que defender la palabra del Señor. Hay quienes cambian la palabra tan rápido, hermano. Son tan volubles, son tan versátiles en cambiar la real doctrina implementada por Dios, que no le cuesta nada. Rápido, hasta por un trabajo cambian la palabra. Hasta por un trabajo, por un poco de dinero, cambian la doctrina y cambian hasta el Dios de la palabra y la salvación. Ya usted sabe para dónde se va a ir. Porque la salvación no se pierde. Quien se pierde es uno.